Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Hoy es el momento especial de la semana cuando realizamos un estudio bíblico. Es un tema grande, es un tema maravilloso, es un resumen de la semana que pasó y de la próxima semana también. Bueno, te agradezco mucho por tu presencia, por tu atención, por tu cariño y por estar aquí conmigo cada día y cada semana en este canal. Muchas gracias, bendiciones para ti y bendiciones para tu familia. Bueno, hoy queremos tratar de un tema muy importante que es el poder de la oración. Es un tema realmente vital, un tema realmente importantísimo para nuestra vida espiritual. Así que prepara tu corazón, toma tu Biblia por favor. Aquí tengo ya todos mis apuntes, todo preparado, todo listo para empezar el estudio bíblico de hoy. Prepare tu lapicero, tu bolígrafo, prepare todo y vamos a empezar el tema. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre querido, muchas gracias porque tenemos esta oportunidad de estar en tu presencia y reconocer que tú eres un Dios grande, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Así que te exaltamos, Padre, te adoramos, porque tú eres digno de ser adorado en este momento. Señor mío, te suplicamos sabiduría para estudiar tu palabra, para entender tu palabra, y que este mensaje llegue de manera fuerte y poderoso en nuestro corazón. E entregamos en tus manos cada persona que está reunida conmigo para este estudio bíblico. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo sé que aquí hay un grupo pequeño que todas las semanas se reúnen para participar conmigo de ese estudio. Hay clases bíblicas también reunidas participando de este curso bíblico. Y también yo sé que hay iglesias que están reunidas acompañando este video. Muchas gracias, un abrazo a todos y felicitaciones porque dedicaste tiempo, separaste un tiempo para este estudio de la palabra del Señor. Bueno, el tema es el poder de la oración. Yo estaba buscando algo sobre la oración y la pregunta fue, ¿qué es oración? ¿Qué significa oración? Y encontré en un libro que se llama Camino a Cristo, de Ellen G. White, y allí encontré una frase que dice que la oración es el abrir del corazón a Dios como se hace a un amigo. Me encantó esta definición. Oración es el abrir del corazón a Dios como normalmente se hace con un amigo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Alabado sea el Señor. Bueno, tenemos que analizar algunos detalles para saber para qué sirve la oración, cómo orar, cuándo orar, por qué orar y qué dice la Biblia sobre la oración. Bueno, yo te invito a abrir la Biblia conmigo, vamos a leer varios versículos y el primer versículo está en Jeremías 33, versículo 3, que dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esse é um texto, mira, precioso. É um texto poderoso que diz, clama a mim. Mira, é importante clamar, orar ao Senhor de todo nosso coração. O texto diz, clama a mim. E diz, e te responderé. Bueno, o passo número 1 é clamar, é orar, é permanecer em oração, é buscar ao Senhor em oração. E quando hablamos de oração, estamos hablando de um diálogo. Y ese diálogo significa que yo hablo y el Señor me escucha, pero enseguida el Señor habla y yo lo escucho. ¿Y cómo el Señor habla conmigo para que yo escuche? A través de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, es Dios hablando a nosotros. ¿Me explico? Entonces, atención. El texto bíblico dice, clama a mí. Entonces, clamar al Señor es orar, pero también es leer su palabra. Pero sobre todo clamar, orar de todo su corazón. Y dice, y te responderé. Aquí está una certeza, una garantía. O sea, el Señor garantiza diciendo, yo te responderé.
Então, meu amigo, se estou falando e predicando a uma pessoa que diz, o Senhor não me escuta, não me contesta, não me responde, o texto bíblico então já elimina, já quita esta dúvida. Porque disse, saca esta dúvida, porque disse, clama a mim e te responderé. Ou seja, o Senhor está prometendo que te vai responder, assim que clame, por favor. E disse, e te ensinaré coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ou seja, há muitas coisas lindas, há coisas profundas, há revelações increíbles, há, como diz o texto, coisas grandes e ocultas a nós não sabemos, não conhecemos, e estas coisas grandes e ocultas não se alcança, não se descobre através da ciência, através da geografia, através da física, da matemática, através da filosofia, não. Há pessoas por aí que são muito inteligentes, muito bem preparadas academicamente, todo isso, mas atenção, há coisas grandes e ocultas que solamente serão reveladas a nós através de uma vida de oração. Quando clamamos a Deus, quando conversamos com Deus, quando andamos com Deus, quando temos uma vida de oração. É como disse Pablo a los Tessalonicenses, que disse, orad sem cessar. Ou seja, ter uma vida de oração, de clamor, de súplica. E o Senhor disse, eu te vou a responder, eu te vou a revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Alabado seja Deus. Que tremendo, que extraordinário. Glórias ao Senhor por isto. Bueno, aí tenho uma pergunta. A pergunta seria, a quem devo orar? Ou seja, eu devo orar a quem? A quem me dirijo em oração? ¿A quién voy? ¿Voy a quién? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos para Mateo, capítulo de número 6, versículo de número 6. Mateo 6, 6. E aqui temos a resposta que diz, quando tu ores, entra em tu aposento, cierra tu puerta e ora a tu Padre. ¿Viste? Ora a tu Padre, que está em secreto. E tu Padre, que te vê em secreto, te recompensará. Bueno, o texto é muito claro, ¿viste? Dice, ora a tu Padre. Então, ¿a quem devo orar? Quando vou a orar, vou a quem? Diz o texto, a tu Padre. Ou seja, a Deus, o Padre Celestial, a Deus. Então, sempre quando vamos orar, devemos ir a Deus, nosso Padre Celestial. ¿Está claro? Bueno, tenho outra pergunta. A outra pergunta seria, e devo orar em nome de quem? Eu vou a Deus, ao Padre. Oro ao Padre, pero em nome de quem? Essa é a pergunta. E a resposta está em São João, capítulo de número 14. São João 14, vamos. São João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Atenção, escrito está. E todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Clarito, muy claro. O sea, yo oro al Señor, a mi Padre Celestial, y oro a través del nombre de Cristo, porque Cristo es aquel que murió en la cruz por mí, por nosotros. Entonces Cristo es nuestro mediador, nuestro intercesor. Entonces yo oro al Padre en el nombre de Cristo, el Hijo. ¿Está bien? ¿Está claro? Buenísimo. Bueno, ahí tenemos una otra pregunta. Viene otra pregunta. Dice, ¿y el Espíritu Santo? ¿Cuál es su papel en la oración? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la oración? Bueno, vamos para Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versículo 26. Atención, está escrito. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el mismo Espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Impresionante, maravilloso. Entonces,
¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como dice el texto, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es como un traductor, él realiza una traducción de mi oración para el Padre. O sea, el Espíritu Santo me ayuda en mis debilidades, en tus debilidades. Así que nosotros oramos al Padre Celestial a través del nombre de Cristo Jesús y con la ayuda, la interpretación, la intercesión del Espíritu Santo en la oración. Qué bonito, ¿no? Qué lindo, qué maravilloso. Así es la oración. ¿Está claro para ti? Bueno, vamos a seguir. Tenemos otra pregunta. La pregunta sería, ¿cuáles son las orientaciones bíblicas para nosotros con relación a la oración? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál sería la orientación? Bueno, vamos para Mateo, capítulo de número 6. Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Mateo, capítulo 6, 5 al 8. Atención, porque aquí tenemos orientaciones preciosas. Que dice, Mateo 6, versículo 5. Cuando ores, no sea como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para serem vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Bueno, aquí está la primera orientación. O sea, cuando vamos a orar, nosotros no debemos ser hipócritas y tampoco ser como los hipócritas. ¿Qué sería una persona hipócrita? Es una persona falsa, es una persona mentirosa. Eso es lo que significa hipócrita. Y el texto dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, porque los hipócritas de los tiempos de Cristo oraban en pie en la sinagoga, oraban también en las plazas, oraban en público, o sea, hacía una oración siempre pública. ¿Por qué? Porque la intención de estas personas era recibir el aplauso de las personas, de la gente, era buscar el reconocimiento de las personas. Entonces el texto bíblico dice, tú cuando ores, no sea como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, porque están llamando la atención para sí mismo. Esto es ser hipócrita. Nosotros no debemos orar para poner el foco en nosotros. El foco está en Dios. El personaje central de la oración es Cristo Jesús. No somos nosotros. Así que nuestra oración debe estar centralizada en Dios. Otro punto, cuando oramos debemos ser sinceros en la oración. O sea, puede ser que una noche tú no has pasado bien. Has pasado una noche de lucha, de sufrimiento, de dolores, de enfermedades o algún otro problema y no pasaste una buena noche. Así que por la mañana, cuando vas a orar, no sería correcto orar diciendo, Señor, gracias por esta hermosa noche, por esta noche bendecida, porque en este caso tú estarías siendo hipócrita, mentiroso, mentirosa. O sea, la oración debe ser sincera, verdadera, honesta. Deveria ser mais ou menos assim, querido Padre, esta foi uma noite terrível. Eu não dormi bem, não descansei. Estou afligido, estou cansado, estou triste. Pero, Senhor, te agradeço porque todavia estou vivo e porque sei que tu me darás forças para viver este dia e para andar em tu presença. Ou seja, uma oração verdadeira, sincera, honesta, ¿viste? Assim deve ser. Y nosotros no podemos ser hipócritas. La oración nuestra no es para una promoción personal, no puede ser político. Hay que ser algo muy sincero entre usted y Dios. ¿Ok? Seguimos. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu padre que te ve en secreto te recompensará. Bueno, sabemos que en este caso es una oración personal. La oración personal particular es la oración cuando nosotros abrimos el corazón para confesar nuestros pecados, para contar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros miedos,
nuestras debilidades. Entonces, esta oración debemos hacerla en privado, en particular, dentro de nuestro aposento, en un cuarto, en un lugar cerrado, en un lugar privado. ¿Está bien? Ahora, sabemos que existen oraciones que lo hacemos en público. Una oración hecha en la iglesia, en el púlpito, en el altar, o una oración para un grupo de estudios bíblicos, o una oración para empezar una reunión, o una oración para toda la familia. O sea, cuando hacemos una oración en público, no es el momento para confesar tus pecados. O sea, usted no debe, delante de una congregación, hacer una oración y confesar tus pecados personales. No es correcto. Lo correcto es cuando queremos abrir nuestro corazón para hablar con Dios en privado, debemos entrar en nuestro aposento, en nuestro cuarto, y ahí abrimos el corazón. Y en este caso, cuando estamos confesando nuestros pecados, la orientación es orar en silencio, solo en pensamiento, porque tus pensamientos solo Dios conoce, solo el Señor sabe. Ni el enemigo sabe lo que tú piensas. Por eso nosotros sugerimos una oración silenciosa, en pensamiento, porque ahí usted puede abrir tu corazón y contar todo al Señor, que ninguna persona, ningún ser escuchará lo que tú estás hablando, diciendo, confesando, ¿ok? Y atención, la oración cuando hacemos en público es una oración específica sobre el tema que será tratado en aquella reunión, en aquel culto, en aquel programa, en aquel momento. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos entonces para el versículo de número 7. Escrito está: y al orar, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, nosotros no debemos usar de vanas repeticiones. Hay personas que oran repitiendo todas las mismas palabras siempre. En ese caso, el texto bíblico llama la atención para la reza. ¿Qué es rezar? Rezar es memorizar una oración hecha por otra persona y repetir esta oración toda la vida. Entonces, el versículo de número 7 dice: eso no está correcto, no es así. O sea, no uséis de vanas repeticiones, dice el texto. ¿Está bien? Así que el texto dice: lo correcto es orar, no rezar. Rezar no, pero orar sí. ¿Me explico? Bien, entonces cuando la Biblia dice cuidado para no hacer una oración con vanas repeticiones, o sea, no es correcto rezar, es correcto orar. ¿Está bien? Ahora atención, hay también iglesias evangélicas que cometen este mismo error, aunque ellos no rezan, oran, pero hay oraciones que también son vanas repeticiones. He escuchado por ahí varias personas orando y repitiendo una palabra solamente, como por ejemplo, gloria. Dice, gloria, 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 y se queda 1 minuto, 5 minutos, media hora, solo usando la palabra gloria, gloria, gloria. O sea, eso es vanas repeticiones. Es una vana repetición. O la palabra aleluya, 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 y la persona se queda repitiendo aleluya, aleluya, aleluya. O sea, no es correcto, no es así que ora. La oración no es así. O a veces usa lenguas extrañas. Por ejemplo, hay en varios lugares de Sudamérica y del mundo personas que cuando empiezan a orar, empiezan a hablar un lenguaje extraño, como por ejemplo, chap, 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 y se queda repitiendo. O y se queda repitiendo. O sea, la Biblia dice, versículo 7 dice, y al orar, cuando tú ores, al orar, no uses vanas repeticiones. ¿Viste? O sea, la oración hay que ser inteligente, sincera, verdadeira. Es abrir el corazón y contar al Señor lo que está pasando, lo que sucede, tus pensamientos, tus planes, tus sueños,
ore por el marido, por la esposa, por los hijos, por el padre, por la madre, por tu salud, por tu familia, por la iglesia. Ore por un amigo, por una amiga. O sea, hay tantas cosas y motivos de oración que no necesitas rezar y tampoco repetir una palabra de forma exhaustiva. Eso no necesitas, ¿viste? Entonces, no use de vanas repeticiones. ¿Está claro? Bueno, seguimos. Mateo capítulo 6, versículo de número 8, que dice: No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe que cosas necesitáis antes que las pidáis. Bueno, si el Señor sabe todo lo que yo necesito antes de pedir, ¿por qué tengo que orar? Bueno, porque la oración no es solo para pedir y agradecer, es también para relacionamiento con el Señor. O sea, el Señor desea que nosotros seamos amigos de Él y que andemos con Él, que caminemos con Él, que tengamos una relación íntima de padre e hijo, o hija y padre, ¿viste? Entonces, cuanto más nosotros conversamos con el Señor, dialogamos con el Señor mucho más nos va transformando, cambiando, restaurando, recuperando nuestra vida espiritual. Y nosotros vamos a estar cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Porque cuanto más oramos, más quedamos parecidos con el Señor, ¿viste? Así que la oración es para mantener, es para desarrollar una amistad, una caminata, un relacionamiento. Ese es uno de los motivos de la oración. Claro que nosotros también hacemos nuestros pedidos y hacemos también nuestros agradecimientos. ¿Está bien? Muy bien, ahí vimos varias orientaciones. Ahora, una pregunta. ¿Cuál sería el modelo bíblico de oración? Bueno, el modelo bíblico es la oración del Padre Nuestro. En el próximo video yo voy a hablar sobre la oración del Padre Nuestro, pero hoy quiero mostrar rápidamente lo que está escrito aquí sobre esta oración. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, que dice: Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración hecha por Cristo es una enseñanza, es un modelo. No significa que tú y yo debemos pasar toda la vida solo orando la oración del Padre Nuestro. No, la oración del Padre Nuestro es como un modelo para que mi oración, para que la tuya, para que nuestras oraciones sean inspiradas en esta oración. Así, haciendo un resumen muy rápido, esta oración puede ser dividida en tres partes. La primera parte es la parte en que nosotros exaltamos a Dios, reconocemos su poder, su gracia, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Así que todas las oraciones deberían empezar exaltando al Señor, reconociendo su poder. La segunda parte son los pedidos. Ahí tenemos que hacer los pedidos, lo que necesitamos. Y la tercera y última parte es gratitud. Tenemos que terminar la oración con gratitud y también reconociendo que Dios es todopoderoso. Entonces, básicamente, la oración del Padre Nuestro nos enseña las tres partes: reconocer, exaltar al Señor, hacer los pedidos y terminar con gratitud, tener gratitud en el corazón. Así debe ser básicamente nuestra oración. Y un texto interesante que me gustaría mencionar
es Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, para saber qué dice la Biblia sobre promesas, sobre certezas y sobre garantía. A ver lo que dice la Biblia en relación a la oración. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, que dice: Pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama le abren. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le daría una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¡Wow! Maravilloso. Y el versículo 12 dice: Así todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. O sea, ese texto muestra-nos claramente que devemos pedir. El Señor dice, hay que pedir. El Señor dice claramente: pedid, buscad, llamad, clamad. O sea, el texto bíblico dice que debemos pedir, insistir, pedir otra vez. O sea, clamar, suplicar. La Biblia dice: pida al Senhor, clame al Senhor, presente al Senhor sus necesidades. Não tenha medo, pero seja sincero, seja sincera. Abra tu coração, converse com o Senhor, derrame sobre o Senhor sus angústias, sus miedos, sus incertidumbres, sus preocupaciones, su familia, su matrimonio, los hijos, los planes, los problemas financieros, las enfermedades. O sea, abra tu corazón y derrame delante del Señor todo lo que tú necesitas, todo lo que tú realmente estás buscando. Es lo que dice el texto. El texto es muy claro: pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Amén. Qué tremendo. Alabado sea Dios. Eso es extraordinario. Muy bien. Y para clausurar el tema, terminar el tema, me gustaría llamar tu atención para un detalle. El Señor Dios Todopoderoso escucha nuestras oraciones, escucha todas las oraciones. Y no solo escucha, el Señor contesta, el Señor responde cada oración. Muchas veces nosotros quedamos tristes porque pensamos que el Señor no respondió nuestra oración, porque el Señor no respondió como yo quería, como usted quería. Pero el Señor siempre responde, solo que el Señor responde de la manera de Él, conforme la voluntad de Él. El Señor responde diciendo sí, o responde diciendo no, o responde diciendo espera un poco más. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el Señor solo responde cuando dice sí, pero no es así. El Señor también responde cuando dice no, o cuando dice espera un poco, ¿viste? Pero siempre el Señor escucha nuestras oraciones y siempre responde nuestras oraciones conforme su voluntad. Amén. Amén, mi hermano. Amén, mi hermana. Muy bien. Y para concluir, para terminar el estudio bíblico, me gustaría leer Jeremías, capítulo de número 29, versículos 12 y 13. 11, 12 y 13, que dice, Jeremías 29, versículo 11, dice: Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Versículo 12. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, y yo os escucharé.
Versículo 13. Me buscareis e me hallareis quando me busqueis de todo vuestro coração. Que lindo, que tremendo. Ou seja, o texto bíblico é muito claro. Me invocareis, vendreis, orareis a mim e eu escucharei. ¿Viste? El Senhor escucha cada oração e el Senhor responde cada oração. El versículo 13 diz: e me buscareis e me hallareis quando me busqueis de todo vuestro coração. Vamos buscar al Senhor aún mais de todo nuestro coração. Vamos abrir nuestro coração al Senhor, suplicar su misericórdia. Ou seja, vamos seguir orando, leyendo a Bíblia, hablando al Senhor e escuchando su voz através da Bíblia. Ou seja, vamos manter uma vida de oração. Vamos manter uma comunhão permanente, diária com o Senhor. ¿Sabes por quê? Porque através da oração, nós vamos passando por um processo de transformação, de cambio. Ou seja, cada vez que oramos, leemos a Bíblia, buscamos ao Senhor, quanto mais lo hacemos, mais parecidos, mais semelhantes ao Senhor seremos. E esta é uma forma de estar preparado para a segunda venida de Cristo, para subir e para ir ao cielo com o Senhor. Meu amigo e minha amiga, como anda a tua vida de oração? Estás orando? Quanto tempo oras? Me gostaria de invitar-te a orar mais, a ler mais a Bíblia, a dedicar mais tempo em oração. E vas a ver o poder da oração, o poder de Deus em tu vida e em tu casa e em tu família, porque há poder em la oração. Cristo orava, os discípulos oravam, os siervos de Deus sempre oraram e milagros aconteciam, e milagros passavam. Então, meus queridos amigos e irmãos, oremos mais, busquemos mais, supliquemos mais ao Senhor e vamos a viver lo melhor del Senhor em nossa vida. Amém? Alabado seja Deus. Que te parece? Estás dispuesto, estás dispuesta a aumentar o tempo de oração? ¿Estás dispuesto a buscar más al Señor a partir de hoy? ¿Sí o no? A ver, ¿sí? Levante la mano. Diciendo, sí, quiero buscar, voy a buscar más al Señor. Levante la mano. Muy bien, te felicito, te felicito. Nosotros vamos a orar para terminar, pero antes de orar, quero invitar-te a buscar, a conhecer, a frequentar uma igreja adventista. Busca al pastor, a los ancianos, frecuenta la iglesia, estude más la Biblia, prepárate, nazca de nuevo, entregue tu vida al Señor, prepárate para la segunda venida de Cristo. Amén. A través de la oración, de la frecuencia a los cultos y de una entrega total. Amén. Felicitaciones. Que Dios te bendiga. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por este momento de reflexión. Alabado seja tu nome, exaltado seja tu nome. Tu eres um Deus maravilhoso, bondadoso, lleno de graça. Te exaltamos, te glorificamos, Padre, te adoramos, Padre. E nesse momento te suplicamos que bendigas a mim e a este amigo, a esta amiga que está orando comigo. Eu los entrego em tus manos de amor. Muitas graças, muitas graças. Alabado seja tu nome. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le gustó el video? ¿El tema? Entonces, por favor, comparta este tema, este video con sus amigos. Y por favor, sé miembro, torne-se miembro de este canal. Haga tus comentarios. Y si le gustó el tema, haz clic diciendo me gusta, participa. Bendiciones para ti. Nos vemos en el próximo video. Por la gracia del Señor. Amém.